principalmente es porque hay una necesidad. Eso los economistas, los administradores, los mercadólogos, publicistas, mucha gente lo entiende como la demanda del proyecto. Simple y sencillamente es porque se responde a una necesidad. Alguien ha identificado que hay una situación casi siempre problemática, o puede ser también una situación potencial en la que algo puede ser mejorado, y por ende se hace la propuesta de proyecto. Y simple y sencillamente muchas veces se entiende un proyecto como un plan, un conjunto de pasos, el partir de una situación actual a una situación futura, de una situación más o menos mejorable a una situación mejorada. Entonces todo depende de que cuán sensible está la población o algún grupo destinatario N, un objeto de conservación, un recurso vulnerable a ciertos cambios, a ciertas presiones, o bajo algunas necesidades específicas, y por lo tanto deben proponer un proyecto. Entonces no es en eso muy diferente a todos los demás tipos de proyectos, simple y sencillamente corresponden con el planteamiento o una necesidad identificada, y de allí se da ese nacimiento, esa concepción. Podríamos decir que si en términos biológicos un nacimiento corresponde a una gestación, y esta gestación corresponde a la unión de un óvulo o un par de células reproductoras, haploides o diploides, entonces en este caso lo que tendríamos en vez de óvulo y esperma sería una necesidad planteada en un medio, ¿verdad?, donde hay una serie de actores involucrados, sea un recurso, sean personas que están sufriendo bajo determinada situación y por lo cual deben madurarla en conjunto. Aquí es importante señalar una cosa elemental. Cada una de esas variables o aristas, más bien componentes, son en sí proyectos y metas separadas y complejas. Eso es lo más importante. O sea, una cosa es el progreso económico, y hay muchos objetivos, metas, proyectos, procesos estratégicos dirigidos al progreso económico, y no siempre en general. Muchas veces es solamente de un grupo, de un sector, o bien de una empresa, una MIPYMES, una misma familia, una misma persona. O sea, se pueden generalizar o individualizar tanto como sea posible. El bienestar social sí suele ser por su naturaleza y por definición una cuestión más colectiva, entre lo que cabe, por ejemplo, calidad de vida, educación, prácticamente todo lo que tiene que ver con derechos humanos y necesidades básicas cubiertas, y casi siempre ir más allá de esos mínimos establecidos deseables, ¿verdad?, a nivel internacional. Y la protección ambiental, que en sí también es bastante complejo, ¿verdad?, porque por ejemplo hay ambiente de trabajo, hay ambiente, en ese mismo caso ocupacional, ambiente marítimo, ambiente continental, ambiente acuático. Dentro del mismo esquema de protección ambiental puede estar la protección de un recurso como por ejemplo bosque, la gestión de un determinado espacio, por ejemplo a nivel de cuenca. Entonces, por definición son subproyectos, por así decirlo, que en realidad no son son macroproyectos o supraproyectos per se, que por sus variables, sus componentes, por su complejidad, por su dimensión, son en sí bastante complejos. Entonces, ¿cómo pueden integrarse? Aquí hay algo también importante a reflexionar. Muy diferente es el progreso económico que el crecimiento, y muy diferente es el crecimiento económico que el desarrollo económico. El desarrollo económico no siempre garantiza ese bienestar social. El caso es, por ejemplo, cuando hay desigualdad. La única manera entonces para concretizar en la que se puedan integrar esas tres grandes áreas es desde un planteamiento integrador, holístico, completo, dinámico, participativo, extenso, con capacidad de adaptarse de una forma de estar evolucionando o cambiando conforme a las necesidades, y desde luego con un amplio aspecto de participación también social. La sociedad en este caso es promotora, es fiscal, es beneficiaria, es impulsora, y es el principal factor o elemento crítico de éxito de un proyecto de sostenibilidad. Solo así ellos pueden establecer, por ejemplo, lo que significa para ellos bienestar, cuánto quieren progresar económicamente hablando, de qué forma, con qué vías, con qué recursos.
con qué tareas específicas para cuáles sectores, con cuáles recursos que se pueden utilizar, con cuáles objetos de conservación, en términos que podemos proteger, cuáles son prioritarios para la protección. Contestando una serie de preguntas, no siempre de la planificación, es que se pueden ir integrando, pero sobre todo sobre la marcha. Van a salir una serie de subprocesos, de subgrupos, de intereses, de proyectos que poco a poco van integrando y estableciendo esa realidad totalizadora de modo tal que se puedan ejecutar y articular. Muestra, por ejemplo, es el Plan Nacional de Desarrollo Sostenible. Tiene una serie de áreas que a su vez tienen muchos componentes. Entonces, en este caso no es fácil esa integración, pero es deseada. Simple y sencillamente se suelen ver las cosas, incluyendo los proyectos, con un inicio y con un fin casi siempre espiralado, ¿verdad? O precisamente cíclico, girando, y como ciclos que son, tienen sus procesos, sus inicios, su maduración, sus entradas, sus salidas, sus flujos y casi siempre su fin. Entonces, en este caso me gusta incluir, siento un poco más conciliador el concepto de planificación, adaptación y el de capital social. Me gusta mucho en esta visión, y sobre todo también podríamos decirlo como investigación, acción participativa. Eso es lo común. Si existe un problema y una propuesta, esta propuesta puede ser, y este mismo problema puede ser investigado. La mejor forma de conocerlo es con los protagonistas, los testigos, los causantes, los promotores de solución, y ahí entra el componente entonces participación y entra el componente también acción. ¿Y por qué adaptativa? Simple y sencillamente porque ya hablamos, la realidad es dinámica, y como es dinámica necesita tener, es preciso, es fundamental que haya cambios, y esos cambios requieren a veces ajustes, requieren intervenciones, requieren replanteamientos. ¿Qué tal si salimos con unos recursos y al final no gastamos lo suficientes, o las contrapartidas locales fueron mayores? O sea, pueden haber muchas situaciones de por medio. Hubo una situación, por ejemplo, un riesgo natural que nos atrasa algún componente del proyecto, algunas de las tareas. Entonces, simple y sencillamente hay que adaptarse. Entonces, dentro del ciclo de proyectos, yo prefiero incorporar la variable aprendizaje continuo. Casi siempre se suele ver como algo secuencial, una serie de tareas. Por ejemplo, la identificación, pero ¿identificación de qué? Del problema, de la solución, de los actores, de los protagonistas, de los informantes, de los responsables, de los indicadores, y ahí podemos seguir en un sinfín de situaciones. Y en la marcha del proyecto nos damos cuenta que tal vez obviamos uno y hay que devolverse, por así decirlo, ¿verdad? De lo contrario, para eso está el rol de los proyectistas y oficiales de proyectos, para hacer una buena evaluación de los mismos y sugerencias o cambios. ¿Formulación de qué? De nuevo, sobre todo de soluciones y de su proceso, cuáles recursos son necesarios, en qué tiempos deben estar disponibles, hacia qué propuestas vamos a dirigirnos. Formulación de espacios para la implementación, evaluación, validación. Es importantísimo el concepto de validación dentro de la misma participación. En muchos procesos de desarrollo es determinante por ley, por ejemplo en los planes participativos de manejo o de áreas silvestres, o bien en los de planificación y ordenamiento territorial. Está la etapa de ejecución, que esa sobre todo es la que muchas veces es la más emocionante, pero también la más dinámica y compleja, ¿verdad? En el papel, en la computadora, en la cabeza nuestra, puede tener todo mucha sistematicidad, mucha coherencia, mucha pertinencia con la realidad, pero precisamente como la ejecución es la entrada a la realidad del campo, de las empresas, de los entornos, es donde nos toca ir aprendiendo y ajustando de una forma muy intensiva, muy exhaustiva también. Y muchos suelen dejar a aspectos finales, en las últimas etapas del proceso, lo que es la evaluación del proyecto. Sin embargo, para mí debe ser un continuo.
No hay forma de identificar muchas cosas si no se evalúa con cierta continuidad. También aquí hay que debatir o reflexionar quién nos debe evaluar, nosotros mismos, debe ser la sociedad, deben ser los beneficiarios, deben ser los entes colocadores de recursos. Para mí deben ser todos, simple y sencillamente. Muchas veces la evaluación no debe ser el último de los procesos, ni tampoco la formulación. Debe haber una constante, principalmente entre esas dos áreas de la ejecución. La ejecución es como el punto medio entre la formulación, ejecución y evaluación. Esta ejecución va a implicar una reformulación continua y una evaluación continua para estarse renutriendo, en este caso, autoevaluándose y mejorando de forma continua, paralela, secuencial, o sea, desde todos los ángulos y perspectivas posibles de intervención.